Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están escuchando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a tratar de dar continuidad con el tema que abordamos la semana pasada sobre quirófano verde, quirófano sostenible. Hoy vamos a platicar sobre la seguridad en el quirófano. Invitamos a la doctora Enriqueta Baridó Murguía para que nos ayude a responder algunas de estas preguntas y tratar de redondear el tema. Así que escuchemos su cápsula curricular y regresamos a conversar. La doctora Enriqueta Baridó Murguía es médica especialista en cirugía general y maestra en gestión de calidad de los servicios de salud. Estuvo adscrita al Servicio de Gastrocirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Actualmente es coordinadora de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Academia Mexicana de Cirugía y es integrante del staff quirúrgico en el Hospital Médica Sur. Participa con nosotros, escribe en nuestras redes sociales, en Facebook, UNAM PUIRE o Radio UNAM, y en X encuéntranos como @UNAMPUIRE. Pues lo primero es darte la bienvenida, doctora Enriqueta Baridó. Muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0 otra vez. Ya has estado hablando de temas pues casi siempre relacionados con la práctica quirúrgica y por eso queríamos invitarte, Queta. Bienvenida, muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias por invitarme y por tu interés en una de las áreas de la atención médica más complejas. Ciertamente el quirófano es realmente un sistema altamente complejo en donde interactuamos y tenemos que hacerlo en forma muy coordinada, en forma de cooperación y de comunicación adecuada, todo un equipo, incluyendo al enfermo. El paciente también tiene que participar para asegurar su participación en su propia seguridad. Pero aquí convergemos anestesiólogos y personal de anestesia, las cirujanas, las enfermeras, instrumentistas y circular. Y no empieza, sino que ha habido también un ingreso de los técnicos radiólogos, que en ocasiones se necesita tomar radiografías transoperatorias y que tienen que estar capacitados y preparados para esto. Y también un grupo de profesionistas que son los representantes de la industria quirúrgica. Y además, incorporándose a todo este elemento, pues está todo el personal de intendencia, que tiene que estar perfectamente capacitado para entender qué importante es la limpieza de quirófano y el mantenimiento de los filtros y de los recambios de aire, etcétera. Y todo esto se tiene que dar en una armonía perfecta, o sea, con un timing perfecto, porque pues tenemos a una persona que está confiando en que nosotros vamos a tratar de ayudarlo a resolver su problema, su enfermedad de manejo quirúrgico, y que está totalmente en nuestras manos. Ni siquiera los bebés son tan indefensos, porque el paciente anestesiado no tiene la menor posibilidad de defenderse. Sí, de hecho, justamente quería como empezar con eso, que los quirófanos y algunos a la parte de los laboratorios de los hospitales son zonas restringidas y se llevan a cabo muchas acciones para garantizar que lo que ocurra allá adentro ocurre en las mejores condiciones posibles
Esa es como la primera reflexión. O sea, no son lugares abiertos, accesibles, ¿no? Sino que tiene que haber una serie de controles para llegar a ellos. Desde luego cuando se está operando, pero también en general. O sea, cuando hay mantenimiento, cuando no están funcionando, cuando entra un equipo, cuando sale un equipo, después de que ocurre una operación, después de que, ¿no? Antes de que comience la siguiente. O sea, todo eso tiene una serie de lineamientos. Y es crucial mantener el control ahí. Esto que acabas de señalar es muy cierto. O sea, el quirófano tiene que tener luz adecuada, una temperatura y una humedad adecuada tanto para el paciente como para el personal de salud. Tiene que haber recambios de los filtros de aire para disminuir la contaminación de microbios al área quirúrgica. Y el entrar y salir, o sea, cada día restringimos más o tratamos de restringir más el acceso de personal al quirófano. Y sí necesitamos verificar, tendremos que vigilar la capacitación de cada persona que ingrese, independientemente de su área de trabajo dentro del personal de salud, que esté totalmente capacitado en comportamiento profesional y ético dentro del quirófano, porque recordemos además que estas pacientes están desnudos, entonces no puede entrar cualquier gente antes de que el paciente esté vestido por el personal médico, no puede entrar cualquier persona a estar en el quirófano porque no son, por ejemplo, un representante de la industria quirúrgica, pues no es un médico. Entonces tiene que tener ciertas limitaciones. Realmente tenemos que capacitarlo en su comportamiento dentro del quirófano, pero también con un curso de control de infecciones, porque la prevención de infección realmente es muy, muy importante. Sí. ¿Cuáles adviertes tú que son los principales riesgos y consecuencias de que estos controles no ocurran? O sea, ¿por dónde falla? ¿En dónde termina la falla? Bueno, es que hay fallas que pueden ser posibles de seguir, como tú dices, de trazar, que sería una infección, por ejemplo, del sitio quirúrgico, ¿no? Sí, la situación es que realmente nosotros tenemos que evitar que el personal ajeno al personal médico, al área realmente de mayor cuidado, participe o se acerque a esa área. Desgraciadamente están sucediendo algunas cosas con los representantes, pero todos tienen que estar credencializados. Idealmente, por ejemplo, estamos tratando de hacer a través de la Asociación Mexicana de Cirugía General y también de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, cursos que estén certificadas las personas que entran de microbiología, de protocolo de comportamiento en quirófano, de prevención de enfermedades y de que firmen una carta de confidencialidad. Perdón, ahí te interrumpo, Queda, porque me parece importante destacar que de las áreas profesionales que participan en las actividades de los quirófanos, todas reciben capacitación durante su formación. O sea, te enseñan cuando estás en la carrera de medicina qué ocurre en un quirófano, qué hacer al entrar, qué hacer al salir, ¿no? Te enseñan todo el protocolo que hay que tener para mantener en condiciones adecuadas las actividades. También en enfermería les dan formación específica sobre esto. O sea, no es nada más un asunto de que pásate y lávate las manos y empieza a trabajar, sino que tienen una formación. A los cirujanos también ya propiamente anestesia, todo. O sea, no hay mucha educación para lo que ahí ocurre. O sea, está la persona en la posición más vulnerable y además con una exposición en la que se le apagan sus defensas. Sí, totalmente. Entonces, se tiene que capacitar a todo el personal, incluyendo médicos, anestesiólogos, cirujanos, en técnicas asépticas, en higiene de manos, en vestimenta de quirófano, precauciones estándar y de contacto para prevenir las infecciones, seguridad contra incendios, porque el quirófano es un área donde puede haber incendios, manejo de residuos peligrosos, seguridad eléctrica, tráfico personal, conducta adecuada. A veces que entran para ayudar no ayudar al procedimiento quirúrgico, sino a lo que se requiera, y están en su teléfono celular. O sea, debe estar prohibido el teléfono celular dentro del quirófano. Tienen que tener una conducta adecuada, eso de estar bromeando sobre el paciente. Ha habido casos en que se ponen a bailar, eso sucedió en Estados Unidos,
Y además lo grabaron y lo pusieron en algún tipo de red, que la cirujana, era una cirujana, pues perdió su licencia como cirujana. Tienen que conocer los derechos de los pacientes, la confidencialidad y algo que es importante, independientemente de que nos hayan enseñado en la carrera, tenemos que tener una capacitación anual de nuevo. Es como los pilotos de avión, ¿no? O sea, porque si hay un recambio constante de personal en hospitales. Entonces, inclusive, por ejemplo, los técnicos de rayos X, pues tenemos que estarlos capacitando y comprobando que no se les haya olvidado la higiene de manos, por ejemplo, porque tú estás operando y solicitas rayos X y nadie comprueba si realmente se higienizó las manos ese técnico. Entonces, sí tenemos que estar pues con todo esto. Claro, y la actualización también local, o sea, en función de lo que va ocurriendo localmente, ¿no? Me imagino que nuevos equipos, hay remodelaciones, cambios en las instalaciones, ¿no? Cambios en algunos de los componentes que están dentro del quirófano, pues tiene que haber una capacitación, una educación al personal que está ahí trabajando. La más obvia, pues es el equipo de protección personal, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no hay equipo de protección personal? ¿Y qué tan especial es el equipo de protección personal para los quirófanos? Bueno, idealmente todos deberíamos entrar con una pijama quirúrgica, o sea, una ropa limpia. Eso no necesita ser estéril, pero tiene que ser digo pijama quirúrgica porque realmente es una vestimenta cómoda para estar durante la cirugía. Y que no sea la misma con la que estaban afuera comiéndose unos tacos, ¿no? Pero desgraciadamente pasa eso, y si yo fuera jefe de un quirófano, sería imposible que alguien saliera con un uniforme fuera del área del quirófano, se fuera a ver inclusive a otros pacientes y regresara y no se cambiara esa pijama quirúrgica y pretendiera... Sí, termina siendo ropa de calle. Así es. Y ya cuando la actividad, por ejemplo, los anestesiólogos, las anestesiólogas, que ahora hay más mujeres que hombres, los técnicos en la anestesia y la circulante no necesariamente tiene que ponerse una bata estéril, pero sí seguir todas las recomendaciones de higiene de manos y de manejo puntual y adecuado de los medicamentos. Pero ya en el área precisamente de la cirugía, ahí sí tenemos que tener un equipo de protección personal, que había mucha discusión entre si se requería o no hasta que llegó el COVID. Y entonces el COVID, más para protegernos nosotros mismos que no al paciente, entonces sí empezamos a usar todo correctamente. Gorros, cubrebocas, ahí sí de alta eficiencia, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Uso adecuado de antisépticos en la piel del paciente, y nosotros con batas, que ahorita estamos en la discusión de si utilizar las desechables de un solo uso o batas de tela que se puedan reciclar. Sí. Que de hecho platicaba la semana pasada con Fernanda sobre el impacto ecológico de este tipo de materiales, ¿no? Pero también por el otro lado, lo de estar lavando tanta ropa puede tener un impacto en la disponibilidad de agua. Entonces, como que hay todo un balance. Sí, te digo, yo creo que ahorita la discusión, por lo menos en la Ciudad de México, pues no tendría lugar porque no hay agua. Pero la verdad es que yo creo que para hacer esas batas desechables también se utiliza mucha agua. Entonces, si tú tienes una bata de tela que estás lavando, aunque ocupes agua para lavarla, no es lo mismo que estar útil, porque no genera basura. En cambio, si produces batas desechables que requieren de mucha agua y luego las tiras a la basura, pues es no solamente desperdicio de agua, sino generación de basura. Ahora, ¿qué protocolo sigue un hospital para asegurarse que las cosas que ocurren en un quirófano son las que deben de ocurrir? O sea, ¿dónde se anota todo? ¿Quién lleva registro de eso? Y no sé si haya diferencias importantes entre lo privado y lo público, pero me imagino que debería haber unos controles mínimos que apliquen para todos, ¿no? Bueno, cada área lleva su propio control. Por ejemplo, los anestesiólogos, ahora la monitorización de los pacientes para seguridad del paciente es verdaderamente un lujo, porque se está midiendo dióxido de carbono, oxígeno, frecuencia cardíaca, o sea, tienen una monitorización realmente muy buena. Yo creo que una de las áreas que ha evolucionado hacia la mayor seguridad de los pacientes es el área de la anestesia.
anestesia. Y en relación a la cirugía, bueno, al procedimiento quirúrgico, nosotros después relatamos todas unas notas quirúrgicas en donde se tiene que asentar todo lo que se realizó, y la enfermera, la circulante, la enfermera no la quirúrgica, no la instrumentista, sino la circulante, anota todas las eventualidades, a qué horas entramos, a qué horas salimos, si hubo algún incidente, o sea, llevan una metodología realmente muy específica. Toda esta papelería se guarda dentro del quirófano, en el expediente del paciente, y siempre hay comprobación, además se vigila los resultados de la atención quirúrgica de estos pacientes, así es que siempre hay como en la mayoría de los hospitales toda una descripción real de lo que sucedió. No sucede siempre, porque, por ejemplo, no sé si supiste lo que pasó en Durango con todas estas... Justo por ahí lo quería llevar, como de cuando falla esto, es peligroso. O sea, esto de Durango, de las meningitis, es importantísimo. Cuéntanos un poco. Desgraciadamente, y por falta de estos registros, no sabemos qué pasó. No sabemos exactamente qué fue lo que causó esta infección tan grave al cerebro de todos estos pacientes, que a través de una punción para una anestesia raquídea, sobre todo en mujeres jóvenes, embarazadas, que eso altera un poco la inmunología, pero no para que suceda esto. Entonces, claramente hubo contaminación en alguno de los pasos, no se siguieron las buenas prácticas. Si fue el medicamento, si fue la utilización de agujas que eran de un solo uso y se reusaron, no sabemos exactamente, y no sabemos porque los registros del hospital no documentaban nada de esto. Entonces, cuando aparentemente los primeros que se pusieron a analizar los expedientes estaban checando que no había estos registros, y luego, bueno, todo se politizó, se cerró el acceso a los expedientes, y no vamos a saber nunca exactamente qué pasó. Pero yo creo que esto es un magnífico ejemplo de cómo necesitamos las buenas prácticas de prevención de infecciones y documentar todo lo que hacemos. Es importantísimo para un caso como esto saber dónde se falló para evitar que vuelva a suceder, porque lo importantísimo, lo ideal hubiera sido que eso no sucediera. Ahí el trágico desenlace de estas pacientes es terrible, el binomio madre-hija perdido, o sea, los bebés, porque además no solamente los bebés, sino había mujeres que tenían ya otros hijos. Es una desgracia por donde lo veas. El costo en años de vida perdido es terrible, es una desgracia económica, humana, moral, ética, desde cualquier punto de vista. Sí, es una falla ahí sistémica, ¿no? Porque además también había algunos pacientes de cirugías ortopédicas, ¿no? Que también habían sido sometidos a este mismo tipo de anestesia. Y el punto aquí, hasta donde alcanzo a entender, es como que se utilizó mal un medicamento que estaba contaminado en un hospital, se llevaba al otro, era la misma persona, no había los controles, incluso en un lado ni siquiera tenían permiso para tener ese medicamento ahí, y no se pudo trazar correctamente lo que estaba pasando. Aparentemente también pudo haber sido eso. Creo que la morfina, ahora le están añadiendo al anestésico para el bloqueo, se le agrega una dosis pequeña de morfina, pero como el vial de la morfina era de 10 mililitros, entonces para ahorrar que tú ves, o sea, el ahorro ha sido la muerte de tanta mujer o que quedaron muy mal. Entonces, pero en realidad no se sabe qué pasó. No se sabe, pero todo esto, todas las hipótesis que se han generado son hipótesis de trabajo que tenemos que hacer para evitarlas. No administrar un medicamento que ya ha sido utilizado, no un vial que no se refrigera, porque pues imagínate en Durango con estos calores, sales de
medicamento sale del aire acondicionado, se sube al coche del médico que está hirviendo, y bueno, eso es parte de la función que tendría que tener COFEPRIS para los hospitales, hacer vigilancias periódicas. Y por eso queríamos poner este tema, porque recientemente en el Congreso de la AMEIN, que es la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, yo vi una presentación tuya en la que hacías como un llamado de atención enérgico, porque cada vez hay más representantes de la industria quirúrgica, o sea, y cada vez hay más técnicos de la industria de los aparatos que se usan en las cirugías, y de pronto podría llegar a haber mucha gente en los quirófanos y se necesita unas precauciones especiales para controlar todo eso. O sea, imagínate que te quieren enseñar el nuevo electrocauterio, o que te van a enseñar a utilizar el no sé qué, entonces viene un representante que se va a meter en ese momento ahí a enseñarte a usarlo, pero al mismo tiempo está otro que está metiendo otro aparato, y hay uno que, o sea, creo que es un tema que sí esperemos que el Consejo de Salubridad General lo ponga sobre la mesa para las certificaciones de los hospitales, cuando menos, ¿no? De hecho, la Academia Mexicana de Cirugía va a tomar control sobre esto, porque a medida que se hace más, se introduce mayor número de tecnologías, la laparoscopía, no solamente con lo que tú estás haciendo, sino con las torres de emisión de CO2, con la televisión, la luz, etcétera, y luego el robot y tantas cosas que llegan, o la colocación del implante de prótesis, sobre todo ortopédicas, en donde, de hecho, aquí esto no tengo yo conocimiento, pero en Estados Unidos, aunque no hay mucha bibliografía médica en relación a esto, que el American College el American College of Surgeons ha dicho, pues lo necesitamos porque nos ayudan a entender bien, o sea, se han vuelto como una parte del equipo quirúrgico invisible, que idealmente debería ser invisible. Nos deberíamos capacitar nosotros en los nuevos productos antes de la cirugía. Pero en Estados Unidos hay muchas demandas, o sea, hay más bibliografía relacionada a las demandas que ha habido de que el representante de la industria quirúrgica tome actividad en el proceso quirúrgico, que literatura médica. Entonces, sí, el hospital tiene que estar involucrado en la profesionalización de estos técnicos. Idealmente no deberían ser técnicos porque hay veces que los técnicos pueden ser de cualquier carrera. Hay muchos enfermeros quirúrgicos, enfermeras quirúrgicas que con su experiencia podrían volverse unos adecuados representantes quirúrgicos, conociendo además el comportamiento. Y el hospital debería estar comprometido a revisar la credencialización, la capacitación anual, porque además estos representantes van de un hospital a otro. Habitualmente los cirujanos pues operamos casi siempre en un solo hospital, pero estos van de unas bacterias a otras. Y de un país a otro, porque seguramente que la marca tiene asignado para Latinoamérica 2 personas, y esos andan por todos lados entrando a los quirófanos, y en el mejor de los casos pues les van a dar una pijama quirúrgica en el lugar que vayan a entrar, pero en otros pues van a andar con sus propias ropas y sus propios procedimientos. Es crucial, que bueno que lo ponemos sobre la mesa, cuando menos que quede este testimonio de que se debe de avanzar en ese sentido. Sí, de hecho, nosotros queremos legislarlo, hacerle una norma para profesionalizar al representante quirúrgico, que por lo menos este representante quirúrgico sea un enfermero quirúrgico, enfermera quirúrgica, o inclusive un cirujano que se haya vuelto representante quirúrgico. Pero eso sí es muy importante, porque depende de la vida de los pacientes, ¿no? Porque los peligros potenciales son realmente muy importantes. Pueden llegar a tomar hasta decisiones. Y de hecho, cuando uno lee la literatura gringa, hay representantes que dicen, ya hice el día porque yo le enseñé al cirujano fulanito de tal. Y eso es, además de que poco profesional, poco ético, pues un alarde de algo que no son. Entonces, sí, realmente es un problema grave. Sí, esperemos que se avance en esa materia. Desde luego ustedes van a empujar ahí
hacia la Academia Mexicana de Cirugía y todos los órganos que vayan a poder emitir estas recomendaciones. Por último, Keta, nada más para no dejar ese cabo suelto, ¿qué puede hacer el paciente que va a ser sometido a una cirugía en favor de la seguridad de ese acto quirúrgico? Primero, que le explique la cirujana o el cirujano en el momento de decirle, usted necesita esta cirugía, que le explique perfectamente por qué, de qué se trata, cuáles son los riesgos, qué tengo que hacer yo, o sea, yo paciente, qué tengo que hacer yo para tratar de evitar las infecciones. Entonces nosotros educamos en el baño preoperatorio, en la higiene de manos del paciente y de la familia. Nosotros tenemos que darles la autorización, porque si no, no lo hacen, decirle a la personal que venga, no deje que lo toquen si no se ha higienizado las manos. Y si no quieren, dicen, la doctora Varidó me dijo que no me deje tocar si no se ha higienizado las manos. Aquí hay que educar al paciente y que el paciente se comprometa, porque y preguntarle, ¿me entendió? ¿Qué le acabo de decir? Porque muchas veces no están en un momento tan vulnerable de saber que van a hacer estrés, confusión. Exacto, entonces hacerlos que repitan de nuevo lo que se les está diciendo para ver si lo comprendieron. Y durante todo el proceso de preoperatorio se tiene que, pues, si es posible, tratar de bajar de peso, estar con su glicemia bien controlada. Cualquier duda que les surja, comunicarse con la cirujana. No suspender sus medicamentos habituales a menos que haya una indicación, ¿no? Todo eso se les tiene que explicar a los pacientes, se les tiene que dar por escrito, pero no solamente por eso, porque a veces ni siquiera lo leen. Entonces hay que explicárselos, hay que decirles los riesgos, los beneficios. Esto de el mejor escenario es que todo salga bien, el peor escenario es que se muera, pero nosotros vamos a tratar con su ayuda y con la nuestra de tratar de que todo se vaya al mejor escenario, que regrese a su casa curada de todo esto sin complicaciones. Ese es el punto, y con eso nos vamos, doctora Enriqueta Varidó. ¿Con qué idea te quieres despedir? Con el mensaje a todo el personal de salud que intervenimos y trabajamos dentro de un quirófano, que constantemente nos estemos capacitando, que nos estemos preparando, que aprendamos a hacer un grupo de comunicación, de coordinación, de cooperación en beneficio nuestro, pero sobre todo del paciente. Y a los pacientes que estén seguros, que seleccionen bien a sus médicos, que estén seguros de que nosotros, las cirujanas, los anestesiólogos, las anestesiólogas, todo el personal de salud que trabaja en un hospital está pendiente de que regresen a su casa en las mejores condiciones posibles de acuerdo a su enfermedad. Pues con eso nos vamos, doctora Enriqueta Varidó. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0 otra vez. Al contrario, gracias por tu interés, Mauricio, como siempre. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias por su atención. Quédense un ratito más acá en sintonía de Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM, Experiencia Sonora.